dificultades de aprendizaje tienen los estudiantes en física? Nunca me ha parecido. La primera vez el año pasado, el plan 2023, es la primera vez que se va a implementar este año. Es una asignatura semestral que la voy a tener que dar yo como profesora de didáctica, que no sería lo correcto, porque las dificultades de aprendizaje tendríamos que trabajar por lo menos en dupla, ¿no? Con una persona más especialista en lo que es el aprendizaje, porque uno es más especialista en la enseñanza y da cuenta de estos procesos, o cree dar cuenta de estos procesos, pero tenemos que tener el apoyo para el aprendizaje. Entonces, va a ser un desafío para mí. O sea, hoy me estoy interpelando desde todos los aspectos, ¿no? Y creo que de nuevo vuelvo a repetir y vuelvo ahora a hacer una consulta directa, que lo que estamos escuchando nos interpela, pero va más allá de esa interpelación, porque decir, podemos planificar para todos, ¿no? Y hagamos una actividad para todos, ¿sí? Pensemos de integrar, de incluir, quiero sacar la palabra de integración. ¿Y qué pasa con los otros estudiantes? ¿Cómo vamos a lograr esa planificación y hacer con que todos los integrantes de la clase puedan estar incluidos? Porque a veces nosotros pensamos que tenemos muchos extremos, ¿no?, en la clase, que también tienen que ser incluidos. ¿O no? Digo, esta es la pregunta, ¿no? ¿Cómo realmente lograr esa actividad inclusoria? Ahora que tú dices esto, pienso que ¿qué tanto hicimos para incluir, o realmente lo que se hizo fue integrar, ¿sí? Y mantener la inclusión? Estaba en el centro, pero de alguna manera siendo atendido de forma individual, con propuestas individuales. O sea, es como para que todos pensemos en nuestras prácticas, no solamente ustedes que están empezando, sino todo lo que hemos hecho y desde dónde lo hacemos, pensando que lo que estamos haciendo está incluyendo. Muchos años atrás, tuvimos un estudiante que tenía dificultades motrices y subió toda su trayectoria al segundo piso. Y nadie dio cuenta de decir, ¿podemos pasar esta especialidad abajo? Nadie se dio cuenta. Estoy hablando de 10, 15 años atrás, y hay unos docentes que están acá que también no nos dimos cuenta de esa situación, y de otra especialidad. Bueno, igual es re interesante, porque esto que les pasa a ustedes nos pasó a todos, ¿no? Lo que pasa es que uno, cuando empieza a mirar la educación desde este otro lugar, además de cuestionar sus prácticas, si realmente apunta a otra educación, empieza el proceso de construcción. Entonces yo lo que quisiera quedar es, además de interpelarnos, bueno, ya pasó, ahora ¿qué hacemos para que no vuelva a pasar? Yo quería decir dos cosas. Esto que se dio de que empezaron a conversar, vieron que se refleja en las respuestas del Menti, ¿no? Esperen un poquito. Sí. Bueno, ahora te paso igual el micrófono, pero vieron que aparece la dinámica de Menti. Para quien no la conoce, esta que se llama nube de palabras. Cuando hay personas que responden la misma palabra, vieron que se va agrandando. Por lo tanto, estas que aparecen en el medio, incertidumbre, desafío, inseguridad, no fueron dichas por una persona, fueron dichas por más de una. Por eso están más grandes que el resto, ¿tá? Que ahora Leonardo, irá analizando eso y pensando con ustedes qué podríamos hacer con todo esto que empieza a emerger, ¿no?, en ustedes. Pero lo que sí quiero decir, y quizás es, como aportar un poquito más, en esto de pensar cómo atender la singularidad, pero en la grupalidad, esto que decías, cómo atendemos estas necesidades que presenta este estudiante, pero sin abandonar al resto del grupo, y garantizando, porque esa es la clave, que la propuesta educativa no pierde calidad, porque en la inclusión, la educación no solamente tiene que ser equitativa, inclusiva, sino que más tiene que ser de calidad, ¿tá? Hay un modelo que se llama el modelo de diseño universal para el aprendizaje, que por lo menos hasta hoy es el que quizás más podría ayudarnos a encontrar respuestas, ¿tá? Es un modelo muy interesante que propongo que lo puedan analizar y reflexionar. Perfecto, bueno, es espectacular. Ese modelo hoy
llevado a la planificación nos ayuda a pensar en la propuesta educativa sin perder estos principios de equidad, de inclusión y calidad, y nos da como la tranquilidad de que, bueno, estoy contemplando realmente a todo mi grupo, ¿tá? Ese modelo de diseño universal sale, que la sigla es DUA, en inglés viene de la arquitectura, diseño universal pero de la arquitectura, ¿tá? Porque viene en realidad de un arquitecto allá por la década del 60, fíjense que ya en el 60 se empezó a pensar en cómo generar no solamente la educación posterior, ¿no? Pero los espacios arquitectónicos accesibles para todos, porque yo no voy a hacer más explicación porque Silvana Corso es especialista y realmente va a poder explicárselo muchísimo mejor que yo sobre el diseño universal, pero solamente les quiero contar que este arquitecto, que se llamaba Ron Meyer, lo que propone es que si yo pienso la arquitectura desde un diseño de accesibilidad universal, es decir, para todos, no solamente voy a garantizar que todos disfruten del espacio, hagan uso del espacio, sino que hasta económicamente es más rentable. Es más fácil pensar desde un inicio mi edificio, mi plaza con accesibilidad universal, que después que tengo la plaza empezar a ponerle las rampas, ponerle el semáforo con sonido, empezar a agregar los ajustes necesarios. Entonces, el objetivo del diseño universal llevado al aprendizaje es, bueno, es más económico pensar en una propuesta didáctica que contemple a todos que a mi propuesta empezar a hacerle los ajustes para que pueda llegar a cada uno de mis estudiantes, ¿tá? Ese diseño tiene diferentes principios y es lo que quizás después ustedes encuentren la clave como para poder atender este aspecto que tú decías. Quizás antes de ver a Silvana Corso, yo les recomiendo en la guía de... ¿Cómo se llama? La guía de educación inclusiva de UNESCO. Bueno, ahora la busco mientras sale Leonardo y les digo. En la última parte hay un formulario, hay un cuestionario, es re interesante hacerlo en esto de pensar y reflexionar sobre mi práctica, ¿no? Que nos dice qué tan inclusivas son mis aulas. ¿Tá? Hay una parte que es para que las instituciones se piensen, pero hay otra parte que es un cuestionario que nos hace pensar realmente qué tan inclusiva hoy es mi propuesta y quizás después nos ayude a, bueno, vamos a ver entonces si no es tan inclusiva, dónde están las barreras, cómo empiezo a construir algo que sea mejor. Bueno, me vine para acá porque la letra chica no la podía leer desde ahí. Y además a veces, como decía Victoria, ¿no? Lo que está en letra grande es aquello que más ha aparecido en las respuestas de ustedes, pero la letra chica cualitativamente también es muy importante tenerla en cuenta, y ahí descubrí algo que está muy chiquito, que capaz que ni siquiera ustedes que son jóvenes alcanzan a leerlo, que dice el miedo a equivocarme, ¿no? O miedo a equivocarse. Está bárbaro tener miedo, ¿tá? Estar asustado, como dice otra también que está muy en chiquito por ahí. El día que frente a una situación, sobre todo frente a una situación nueva, no sentimos nada de eso, bueno, vamos a hacer otra cosa, nos dedicamos, cambiamos de no, porque en realidad esa interpelación de la situación, ¿tá? Esa adrenalina o esas cosquillas en el estómago que implican la situación son necesarias. Mientras no nos paralicen, las necesitamos para poder ser operativos en la situación y para poder identificar también lo que implica y el desafío que tenemos por delante, ¿tá? Y nos vamos a equivocar, ¿tá? Se van a equivocar y van a pasar 30 años y también se van a equivocar. Van a cometer seguramente otro tipo de errores, se van a enfrentar a situaciones nuevas que no podían estar previstas hoy y que se van a encontrar como desafíos dentro de, no digo 20, 25, 30 años, capaz que dentro de 5 años nomás, ¿tá? Por la dinámica que tiene
los cambios y la complejización cada vez mayor de nuestras sociedades. Fíjense, para poner un ejemplo distinto, pero que tiene impactos en esto, ¿no? Todo el desafío de la inteligencia artificial, ¿tá? Y todos los impactos que eso tiene, entre otros lugares, en el ámbito educativo, ¿tá? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo lo vamos a encarar? Vieron que siempre las propuestas van de un extremo al otro, ¿no? Desde, bueno, prohibir, ¿no? Prohibir celulares, prohibir esto, prohibir lo otro, a darles ingreso total. Bueno, ahí hay un desafío, ¿tá? Y seguramente, capaz que ustedes no tanto, porque ya está más. A mí, y soy docente también en el CFE, y me da miedo eso. Y me implica un desafío que todavía no he pensado muy bien cómo encarar. Cada vez que llegan situaciones de estudiantes del CFE en las que tenemos que intervenir enfocando la inclusión, también me implica un desafío, me implica un temor, el cuestionamiento de, bueno, esto irá a dar resultados, ¿cómo, no? Los docentes lo irán a realizar, ¿será lo que se ajusta realmente a la situación? ¿No será más de lo mismo y no terminará generando también algún tipo de exclusión? Bueno, en todo eso está siempre el desafío, la incertidumbre, que es otro tema que apareció. La incertidumbre para ustedes no es solo por enfrentarse a estas situaciones que tienen que ver con la inclusión, sino también la incertidumbre de empezar a desarrollar una actividad profesional solos o casi solos por primera vez, y la incertidumbre en cuanto a cómo se irán a desempeñar, insertar, desempeñar y desarrollar en eso. O sea, son múltiples, no están solo enfocadas las incertidumbres con esta especificidad que estamos trabajando hoy, ¿tá? Después había algo interesante también, porque necesidad de soluciones, decían por un lado allá arriba en chiquito, y acá abajo también en chico, necesidad de estrategias. Yo creo que si vamos buscando soluciones nos vamos a frustrar, ¿tá? Si buscamos estrategias, ahí sí es donde podemos sacar el mejor provecho, donde podemos pensar y donde podemos trabajar. Porque las soluciones son capaz para la cocina, ¿no? Las recetas que uno hace, que tiene que aplicar en forma más o menos precisa para que, bueno, tal o cual comida que uno hace le salga lo mejor posible. Eso en la educación no existe la solución mágica, no existe, bueno, frente a este problema, si yo hago esto, está resuelto. Lo que sí existen son la búsqueda de estrategias, ¿tá? O sea, enfoques generales de la situación, tener claro cuál es el posicionamiento, es decir, desde dónde uno se ubica éticamente, filosóficamente, ¿tá? Para abordar una situación, el trabajo sobre la subjetividad, ¿tá? Sobre, bueno, cómo me siento yo, qué pienso yo, qué me impacta a mí de esta situación, qué me mueve o qué no me mueve, ¿tá? Qué me provoca, cómo me hace reaccionar o sentir, ¿tá? Y a partir de ahí ver las grandes estrategias en el sentido, bueno, de las líneas de acción, ¿tá? De las líneas de procedimiento, de cómo pensar, de cómo ubicarnos frente a la situación y cómo generar no soluciones, sino búsquedas, ¿tá? Búsquedas que siempre tienen que ser con otro y que siempre es un proceso de construcción que a veces sentimos o creemos que terminamos el edificio, que está completo, está hecho, y al rato nos damos cuenta que hay que seguirlo construyendo. Entonces también apuntar a eso, a la trama colectiva, a la red colectiva que ya hoy se mencionaba, ¿no? El encuentro, los otros, los colegas, los compañeros, ¿tá? Y a construir, a interpelar, a dejarnos interpelar, a interpelar a los otros y a dejarnos interpelar por los alumnos, por los estudiantes también, ¿tá? Dar esa apertura a escuchar lo que ellos tienen para aportar en cuanto a aquello que sienten que les está dando resultado y aquello que no, para tener como esa capacidad de cambiar,
de ir modificando sobre la marcha las acciones, ¿sí? Y todo eso... Sí. Ah, está bárbaro, sí, mucho más cerquita. Después también en la alegría, ¿no? No quiero dejar pasar que está ahí a medio camino entre la letra chica y la letra grande. La alegría tiene que ver también con el placer y el poder disfrutar de lo que hacemos. Por distintos motivos, por distintas circunstancias, con distintos niveles de motivación, ustedes eligieron estar acá, formarse y ser docentes. Nadie les puso un revólver en el pecho y les dijo, tenés que ser docente. O sea, hay un componente de elección por parte de ustedes y tienen que poder disfrutar de eso. Y tienen que poder disfrutar también no solo de aquello que vemos que marcha bárbaro y que nos sale de taquito y que esto es una papa y no, sino también poder disfrutar de aquello que implica desafíos. El placer de verse interpelado intelectualmente en la búsqueda de esas estrategias que decíamos hoy. O sea, poder disfrutar de la situación aun cuando la situación presente niveles de complejidad que pueden parecernos inabarcables en un principio. Pero poder trabajar desde ese lugar del placer, del disfrute y de la alegría que tiene que ver con esto de estar construyendo en conjunto esas estrategias. Yo les daría un poquito ahora la palabra a ustedes. Hay muchas más palabras que algunas. Sí. Les daría un poquito ahora que ustedes puedan hacer algún retorno de estas cuestiones que también fueron señalando, de estas palabras, y bueno, ¿qué les resonaron a ustedes? Te alcanzo el micrófono. Bueno, no sé si me presento o algo, yo soy Richard Vaz, un placer. Yo puse tres palabras, me olvidé la primera. Puse entusiasmo, motivación y en el medio puse voluntad, que no es una emoción en sí, digamos, pero es como que las ganas de hacer algo. Y dentro de la voluntad que yo tengo, yo encuentro que siento bastante motivación, digamos, y entusiasmo para hacerlo, ya que en mi práctica, yo tengo un kit artístico, se han presentado distintas situaciones sobre exclusión y eso mismo dentro de los compañeros, dentro del cuerpo docente también, y como que me motiva a mí mismo dentro de mi asignatura a trabajar esas cuestiones, ya que yo trabajo de la lengua, soy profesor de inglés, bueno, todavía no, pero me gusta decirlo. Y la lengua me hace facilidad de poder trabajar distintas cuestiones de una manera más amena, más tranquila, y eso me motiva al ver el resultado que estoy teniendo con mis estudiantes, que tengo dos casos en específico que son bastante, digamos que severos con otros docentes y los otros docentes también un poquito con ellos, pero viene de la ignorancia en el sentido de la palabra de no tener los conocimientos necesarios para hacerlo, no de la ignorancia del término despectivo, digamos. Entonces, eso me genera motivación en mí para poder generar dentro de lo que sería mi pequeño granito de arena un cambio dentro del estudiante o dentro de mi salón de clase. Bien, ¿quién más quiere aportar algo? Lo que decía él, ¿no? La motivación, o sea, lo que ya sabemos, ya está, lo que ya podemos resolver, manejar, está bueno, pero capaz que no nos motiva tanto y no nos entusiasma como aquello que justamente, bueno, acá me tengo que instrumentar, me tengo que armar para determinada cosa, tengo que, bueno, lo que no sé, nos mueve, no es lo que ya sabemos, lo que ya resolvemos, sino que lo que nos mueve tiene que ser siempre aquello que queremos saber, aquello que nos despierta interés, curiosidad, desafío, viene por ahí la motivación también.
En mi caso yo tengo un quinto CT y tengo un estudiante con Asper. Ese estudiante, en las reuniones docentes habíamos dicho que el estudiante no socializa con sus compañeros, él no habla, él no se reúne, y yo en una actividad que hice hace poco, que fue un trabajo en equipo, muchos no cumplieron, pero él sí, él se relacionó con sus compañeros, él trabajó con ellos y él se animó a presentar y fue algo muy diferente porque desde que empecé a trabajar con ellos, él no hablaba, salen como que se encierra en su mundo y no habla, yo tengo que ir atrás de él siempre, si necesitas ayudarlo, porque él no habla. Entonces yo puedo hablar de miedo porque no sé cómo enfrentarme a esta situación, a cómo trabajar con él. Una buena técnica. Sí, el otro día en otra actividad que estábamos decíamos que por lo general creemos que las personas con Asperger, trastorno del espectro autista, etcétera, no quieren socializar, no les interesa, no están motivados. Y sin embargo, sí, lo único que lo hacen es a determinados ritmos, con determinadas modalidades y características, y lo peor que puede haber es obligarlos, forzarlos, imponerles una situación. eh, y acá es una cuestión de mucha sensibilidad, de mucha piel, digamos, también, en el timing que uno puede encontrar en la comunicación con ellos, ¿no? De que la persona se sienta que no está disponible, ¿tá? Sin invadir, ¿no? Estar a una distancia óptima donde la otra persona no se sienta ni invadida, pero que tampoco sienta que el otro es indiferente, ¿no? Y ir dando, generando esos espacios, respetando el tiempo del otro, la modalidad, respetando cuando el otro se acerca y también cuando se aleja. ¿Ah? Y ahí es una cuestión hasta muy artesanal en esto, digo, de ir en cada ocasión, en cada encuentro singular y concreto, ir viendo hasta dónde la otra persona llega, hasta dónde me permite llegar y entrar y dónde me tengo que alejar. Y a partir de ahí se van a generar otras posibilidades. Que trascienden al trastorno del espectro autista, ¿no? Digo, todos tenemos diferentes ritmos, todos tenemos diferentes preferencias para comunicarnos, y es un tema de respeto hacia la persona. En la actividad esta que menciona Leonardo, estuvo re interesante, era con estudiantes también de varios departamentos del interior, y justo el estudiante que participa, después era específicamente sobre el trastorno del espectro autista. Y cuando terminamos, bueno, de hacer como ese ejercicio de reflexión sobre algunos aspectos de esta condición, el estudiante abre el micrófono y fue re interesante, pues dice, ay, bueno, al fin entendí, porque yo pasé, un compañero de él, ¿no? Estaban haciendo juntos la carrera, y pasé como 6 meses y dice que cada vez que el profesor faltaba, que tenía un docente que faltaba de manera muy regular, él le decía, bueno, te alcanzo, te llevo en esas horas puente que le daban, ¿no? Y todo el tiempo le decía, no, 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 sin ninguna explicación. Entonces dice, y yo le seguí preguntando, y después un día el compañero le dijo, ¿me llevas? Y a partir de ahí hasta conversábamos en el auto, decía el muchacho, ¿no? Bueno, fue un tiempo que llevó, pero después que se dio, se abrió ese canal de comunicación y todo empezó a fluir, ¿no? Entonces, esto trasciende, yo quiero hacer como ese énfasis, no es solamente en una condición determinada, habrá momentos en que ustedes tienen ganas de socializar y otros que no, como nos pasa a todos, ¿no? Y bueno, eso también hay que respetarlo. Bien, yo creo que de mi parte, la experiencia que fui adquiriendo a lo largo de las didácticas, tuve la oportunidad de tocar cada año referente a bachillerato y evidentemente siempre encontré algún alumno con adecuación regulable, se llama, no, ¿cómo es? Ajuste razonable, ahí, eso. Y creo que lo que aprendí en ese tiempo, y va bastante conectado con lo que comentabas hoy, es que la base de todo es el propio manejo de emociones de los docentes hacia eso, ¿no? O sea, el hecho de buscar estrategias. Me encantó esa parte que dijiste, buscar estrategias y no soluciones, porque realmente vimos en esa idea de siempre querer solucionar todo, tener todo bajo nuestro control, querer que todo salga perfecto, así, alineado,
Y realmente no es así, más cuando tratas con casos con gente con discapacidad, ¿no? Y es algo importante, el informarse, el buscar estrategias y ver que a veces funciona, a veces no, y básicamente eso, y obviamente requiere ese manejo. Obviamente no estoy diciendo, che, no vas a sentir miedo, no vas a sentir dudas, son cosas normales del ser humano, pero es como canalizas, el cómo interiorizas eso y qué haces con eso en el momento de dar la práctica. Es eso. Bueno, yo soy de didáctica 3 de biología. Lo único que quería compartir también, ya que estamos hablando un poco de las experiencias, el año pasado yo inicié la didáctica 3, que por problemas personales tuve que dejar, ¿no? Pero a mí me tocó un humanístico, un quinto humanístico en ese momento era, y tenía una alumna que era no vidente. Era toda una novedad para mí. Digo, bueno, acá, ¿qué hago? Al no ser no vidente, todavía queda como muy sensible el tema del auditivo, entonces mi hablar para ella era fuertísimo. Entonces se tapaba los oídos y para mí fue sorprendente porque nunca había estado en eso. Dije, bueno, si bajo volumen, entre que los demás compañeros escuchaban normal, digo, y entre que hablan va a ser más difícil la comunicación con todo el grupo. Entonces, por momentos, claro, ese día volumen, no grite, me decían. Entonces trataba de regular. La terminé sentando al lado mío, en el escritorio, es decir, nunca estoy muy sentada, pero con ella requería ese tipo de atención, sentada al lado del escritorio, y cada vez que iba a hablar me sugirieron que me parara, le digo porque sirve para todos, que me parara y que me apoyara en su hombro cada vez que fuera a hablar, ¿tá? Con toda la clase, las propuestas, lo que fuera. Cosa de que ella estuviera controlada, que sabía que yo iba a estar en ese periodo que a ella por ahí, en algún momento le faltaba, ¿no? En el tema de lo que es audición. Entonces, claro, fue todo algo nuevo totalmente, y fue muy desafiante, no pude hacer todo el tiempo, y también es otra cosa que lo que yo veo que requiere una atención, no es excluir a la persona, pero te exige una atención, un tiempo extra, ¿no? Porque aunque programes, que planifiques la clase para todos, ¿no? Es lo mismo. Ella necesitaba que su actividad, por ejemplo, que la actividad que fuera para todos sería la misma para ella, pero requería más tiempo para cumplir la metodología porque es mucho más lento. Gracias a Dios había una máquina de braille, ¿no? Y bueno, entonces mientras sus compañeros trataba de trabajar en grupos, mientras sus compañeros hacían su trabajo, algunas cosas, el mismo trabajo lo hacía con ella, pero lo tenía que estar controlando o dictando también, para que ella pudiera digitar, cosa que le quedara material. Otra herramienta que usé fue enviar materiales textuales y cosas para que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Me enviaran de nuevo traducido, vamos a decirlo. Lo comento porque sirve para los demás compañeros. En secundaria en media tienen dos centros, el CER, que es el Centro de Recursos para Estudiantes con Discapacidad Visual, y Cerezo, que es el Centro de Recursos para Estudiantes con Discapacidad Auditiva, a los que puedan recurrir, se mueven por todo el territorio, o sea, tienen buena capacidad de trabajo y de respuesta. Y te aportaríamos porque nos tomamos un ratito para descansar y en esto de que tú decías del tiempo que requiere también personal del docente, animarlos a otro paso más, que es a construir el proceso educativo con los propios estudiantes. Entonces, que trabajen de a pares los estudiantes. Entonces, a lo mejor, en vez de estar tú pendiente de de tocarla cuando vas a hablar, capaz que un compañero diga. Si tú le pedías colaboración del compañero, decirle, mira, cada vez que vos veas que yo voy a hablar, tocale, ¿no? Entonces ahí uno puede empezar como a delegar,
no va a delegar la propuesta educativa, pero sí estas intervenciones donde a su vez también estamos construyendo la inclusión, porque no es solamente responsabilidad del docente que un espacio sea inclusivo. Los compañeros tienen que también poder vivenciar y construir esa cultura dentro del aula. Entonces, un compañero puede dictarle, cuando termine de trabajar, bueno, tú te encargas de dictarle para que ella pueda pasar a la máquina de braille, o habilito de que tenga el micrófono del celular prendido y después ella en casa lo transcribirá, ¿no? Hay muchos otros recursos, digo, como para no irnos como cargando en la mochila con cosas, ¿no? Porque realmente no vamos a poder con todo. Entonces, bueno, en esto de construir un espacio inclusivo, todos somos parte dentro del aula. ¿Tá? Le damos la palabra a Inar, que está en el Zoom y dice que quiere compartir su situación. Buenos días. Mira, en mi caso en particular, yo como ya había comentado al principio, yo trabajo en un centro María Espínola. Tengo 4 estudiantes con discapacidades intelectuales. Uno en particular no sabe leer ni escribir. Mi área es geografía. Yo quisiera saber desde mi parte, ¿no? Cómo enseñarle cosas básicas que se debe saber en geografía de primer año, como el tema de los elementos del mapa, conocer un mapa y todo, que yo ya vengo aplicando con diseños y el tema de los libros audiovisuales, porque como yo sé que algunos no saben leer, como es el caso de este chiquilín, este, vengo aplicando eso, llevándole diseños, implementando lo que es la planificación de clase, la planificación también eh, para los estudiantes con esas discapacidades, para que todos llevar una actividad para que todos puedan aprender igual, pero no es lo mismo. Se demora mucho más, como decía la compañera, hay que estar ahí con ellos. eh, y también entusiasmándolos porque muchas veces ellos pierden el foco de lo que tienen que hacer y en el caso de estos estudiantes ellos se distraen con cualquier cosa, hay que tener mucha paciencia y un tema como ponerle placas tectónicas, yo no puedo dar todo de una, tengo que dar esa clase, varias clases para que aprendan todos, si no, no se logra eh, lo que no se logra que todos aprendan igual, ¿no? En ese sentido. Yo quería saber en ese sentido con mi alumno en particular, cómo enseñarlo a que también él se involucre, ¿no? Con sus compañeros, porque tampoco es posible eso, porque se aleja de todos, eh, a que él pueda llegar a leer, pueda llegar a interpretar una actividad, involucrarse y entusiasmarse también, ¿no? Con lo que es la materia, porque en casi todas las materias está igual el chiquilín. Bueno, un gustazo, Inar. Inar, sí. Primero que nada, decirte que tú ya iniciaste un camino muy interesante, muy valioso, que es esto de poder detectar cuáles son los obstáculos que están habiendo en tu clase con estos estudiantes. Entonces, lo tenés recontra claro. Bueno, no saben leer, no saben escribir, se distraen por lo que te entendí o se dispersan fácilmente. Pero también nombraste un montón de cosas que ya empezaste a transitar y me parece que viene por ahí. Si tu objetivo es focalizarte en el contenido de tu asignatura, que es geografía y no enseñar a leer y escribir, ¿tá? Lo primero que hay que buscar es, bueno, qué estrategias hay de lectoescritura que faciliten que un estudiante pueda acceder al contenido. ¿Tá? Entonces, no sé, así a grandes, Dios, como primera idea te menciono, hay un montón de aplicaciones que hacen lectura de texto, lectura de voz, textos, ¿no? Entonces, lectura de voz y hasta lectura de imágenes. Una de ellas que te nombro, por ejemplo, es Lecto.
nosotros en la última diapo les dejamos algunos recursos solo con el objetivo para que exploren. No es porque sean los mejores ni porque sean los únicos, ¿tá? Pero como para empezar a explorar. Allí está, la vas a encontrar. Lecto es una aplicación que su origen es de un grupo de jóvenes con dislexia, ¿tá? O sea que tienen dificultades en el acceso a la lectoescritura, pero que no tienen discapacidad intelectual, o por lo menos no es el diagnóstico de base, pero sin embargo el lecto es aplicable a cualquier persona. De hecho, yo lo utilizo muchísimo. Por ejemplo, si estoy en el ómnibus y yo me mareo cuando leo en el ómnibus, yo lo utilizo para ir escuchando el texto que quiero leer, que quiero recordar, por ejemplo. ¿Tá? Tiene un montón de recursos esa aplicación. No solamente traduce el texto o la imagen a audio, sino que también puedo cambiar el contraste, puedo ampliar la letra, puedo poner en diferentes tipos de letras, puedo sacar una foto de un pizarrón y esa foto la traduce a un texto audio, ¿tá? O Lo que sacar una foto yo del libro o del escrito que tú le planteas a tus estudiantes y facilitarles unos auriculares para que lo puedan escuchar. Pero lo que sí te quiero yo decir, y como estoy implementando, ahora que usted está hablando de eso, el tema de los videos y las imágenes grandes, con las letras grandes, que ellos se identifiquen cada letra, porque una de esas alumnas también no sabe identificar bien las letras. Entonces se me complica, yo tengo que sentarme con ellos, lleva más tiempo, sí se sabe, dedicación y todo, paciencia, pero una de esas 4 alumnas está avanzando en lo que es mi área. mira, Y yo lo te que sí recontra veo este felicito chiquilín porque que tú no, el chiquilín pero este yo te sigue. recontra felicito porque tú, además de asumir el compromiso en la transmisión de los contenidos curriculares de tu asignatura, estás asumiendo otro compromiso que es enseñar a leer, ¿tá? Que eso debería, uno espera que cuando llega a determinada etapa educativa esté logrado, y yo te invito a que quizás, como eso, por lo que observo, te genera como cierta angustia, ¿no? La preocupación de, bueno, no saben leer, apoyarte en los recursos para así asegurarte de que tus estudiantes puedan continuar la trayectoria educativa con los contenidos básicos de tu asignatura, apoyarte en esos recursos donde eliminan la barrera de la lectoescritura. ¿Tá? Si el Bárbaro. tiempo da y si tu propuesta puede a su vez ir acercando otras formas para que en paralelo se pueda ir reafirmando la lectoescritura, genial. Pero si tu objetivo es que, bueno, egresen este año con los contenidos básicos para que el año que viene puedan seguir incluidos, sepan de qué se habla en el año siguiente cuando estamos en geografía, ¿no? Entonces ahí va quizás una idea para que la consideres. En las personas con discapacidad hay 2 características que tenemos que tener siempre presentes, más allá de si saben leer, escribir o no, todo lo demás. La recursividad sobre los contenidos o sobre los aprendizajes es necesaria, ¿tá? En muchas personas. Yo, por ejemplo, en esta edad, últimamente necesito recursar muchas cosas, porque me olvido. Pero particularmente en las personas en situación de discapacidad, no podemos confiarnos en que yo lo di ayer, ¿cómo hoy se olvidó? ¿Tá? Eso va a pasar. Entonces, aquellos contenidos que tú ya detectaste que son básicos, que son elementales en tu asignatura, está buenísimo que los puedas hacer visibles en la grupalidad. Bueno, nosotros vamos a salir este año de esta asignatura y esto es lo mínimo que tenemos que saber. Pero no solamente para esos estudiantes, para todos. ¿Ah? Entonces, en esto de que es lo mínimo, en estos estudiantes en particular, tener como la precaución de estar permanentemente en esto de volver al contenido, ¿no? Y si tú lo vas a ampliar, porque yo, la verdad no recuerdo de geografía, en mi época lo que... Pero, por ejemplo, las placas tectónicas, ¿está? Bueno, vamos a trabajar las placas tectónicas, bueno, pero ¿qué fue lo que enseñaste antes? Entonces, ¿se acuerdan que esto era? Porque ahora le agregás otro contenido, ¿no? Pero siempre volver desde lo anterior, hacer como ese ejercicio de recordar permanentemente. Y eso se puede, a su vez, también puede ser, sí, llevaría un poquito más de trabajo, pero hasta con deberes, para que en el tiempo que no está contigo, el estudiante permanezca en contacto con ese contenido, ¿no?
Y lo otro, que también ya lo dijiste, o sea, tú ya empezaste un camino de accesibilidad de tu propuesta educativa para estos estudiantes, que es, si yo tengo claro que los materiales que voy a manejar con mis estudiantes no son lo suficientemente accesibles, bueno, ¿de qué manera yo los transformo en accesibles? Entonces, tú nombraste que presentabas con letras más grandes o que con imágenes. Bueno, ahí hay otro recurso importante para considerar con las personas con discapacidad, que es la lectura fácil. ¿tá? Hay inclusive un montón de aplicaciones, ChatGPT hoy es fantástico, no quiero decir que lo haga perfecto, pero ayuda mucho. Ustedes pueden poner un texto y pedir que lo transforme a lectura accesible. Entonces les va a simplificar, por ejemplo, el texto en extensión y poder hacer énfasis en los contenidos clave que quiero que el estudiante recuerde. Inclusive le pueden decir, bueno, no, pero a esto agrégale además imágenes. Entonces, y puedo transformar el mismo texto en lectura accesible sin perder lo que quiero que mi estudiante realmente conserve de la información. Nada, pienso que por ahí podría ir, capaz que ir calmando un poco la ansiedad o esta angustia que genera. Silvia. Hola, buenos días. Mi inquietud es que yo es el primer año que hago práctica, que hago la práctica rentada, es la primera vez que tengo un grupo a cargo, son de séptimo, y si bien no hay chiquilines que tengan discapacidades intelectuales, ni físicas, ni nada de eso, es un grupo súper diverso, y hay chiquilines que tienen serios problemas de conducta y, y de déficit atencional, y me genera, bueno, no sé cómo manejar la situación al punto de que, bueno, he pedido ayuda en el liceo y toda la ayuda que me brindan es penalizar, correr, sacar, y fue todo lo que traté de no hacer, pero bueno, no he conseguido nada. No consigo, con esos chiquilines no consigo llegar a nada, no hacen nada, no consigo siquiera que dejen el celular, no he tenido apoyo en ese sentido, no. Y bueno, no sé cómo manejar la situación. Sí, sencillamente eso. Poder incluirlos sin penalizarlos y no recargar siempre a los mismos alumnos, que son los que siempre se sientan en grupo con ellos porque aceptan sentarse. Y, bueno, en fin, esa es mi inquietud. Bueno, el tema de la conducta, digamos, una de las escenas temidas de los docentes y sobre todo de los jóvenes docentes. A ver, seguramente a esos gurises hay algo que les interesa, porque a veces uno escucha de docentes, no le interesa nada, no le interesa nada, no. Hay algo que le interesa que capaz no está cercano a los contenidos de la asignatura que das. Pero poder ubicar cuáles son los temas, las áreas de interés, para ver cómo podéis hacer enlaces de ir trayendo desde esas áreas o temáticas o aspectos de la vida que les interesan, cómo las podés ir trayendo al área temática de tu disciplina. Aunque parezcan muy lejanos inicialmente y aunque tengas que hacer rodeos que te lleven fuera de lo que es el programa. O a veces los docentes se atan mucho al programa y al cumplir con el programa, y el programa hay que adecuarlo a los gurises y no los gurises al programa. Entonces, una cuestión va por ahí, poder identificar esos intereses. Después, por otro lado, también ver cómo ese uso que hacen del celular, no caer en la prohibición del uso del celular, sino cómo lo podemos usar para tomarlo como una herramienta más de trabajo y que nos pueda servir, porque realmente es un recurso que uno utiliza todos los días, para todo. Uno quiere saber tal cosa, vas al celular, todo bueno. Ahí lo podés enganchar también. Hay muchas aplicaciones, como decía Victoria, hay
también juegos más de tipo didáctico, ¿tá? Que incluyen cuestiones vinculadas a los contenidos, ¿tá? Para ver cómo tomas eso. Después, cómo bajar la cantidad de estímulos visuales y sonoros que pueda haber en las aulas. ¿Tá? Los salones de clase a veces están con una sobrecarga de estímulos visuales que no ayuda tampoco. Porque está bueno esto de las carteleras, los temas que se van trabajando y se arman carteleras por aquí y por acá, pero en definitiva terminamos sobreestimulados y además con una población de gurises que, digamos, tienen distractores visuales y auditivos por todos lados. Entonces, ¿cómo bajar eso? ¿Tá? La organización del trabajo en equipos, ¿tá? En esto que tú decías, bueno, que no sean siempre los mismos estudiantes que se hacen cargo de, bueno, buscar armar distintos equipos que en función de la actividad que tengan y de las potencialidades que vos identificás en cada estudiante, bueno, distribuir las tareas, ¿tá? De acuerdo a esa complementariedad que pueda haber, teniendo en cuenta que cuanto más heterogéneo es el grupo, más homogénea va a ser la tarea, porque cada uno va a estar aportando desde lo que más le interesa, lo que más le atrae, o desde la fortaleza que tiene más. Entonces, conocer esas características de los estudiantes para armar los grupos y encomendarles tareas teniendo en cuenta, bueno, la gran tarea de cada equipo es esta, pero vos haces esto, vos esto otro, ¿no? Como poder hacer ese trabajo. ¿Tá? Eso, y después el continuar construyendo, viendo qué de todo eso te puede dar resultado, con quiénes. Entonces, como una estrategia global. Después, en el hilado fino, ¿tá? Bueno, te pueden dar resultado con algunos algunas cosas, con otros otras, ¿tá? Pero tratar de traer todo eso, ¿tá? De alguna manera. Leonardo, yo tengo un aporte desde la didáctica porque creo bueno. Para todos los estudiantes de didáctica hay un libro que es escrito por un brasilero, Celso Antunes, que se llama, así el título es bien como los brasileños, ¿no? Bien alegre, profesor buenito, alumno difícil. ¿Tá? Son 10 casos de indisciplina en el aula. ¿Por qué digo que es interesante consultarlo? Porque te presentan 10 situaciones distintas de indisciplina en el aula y 10 formas también de cómo poder abordar esos casos y mejorar la situación en el aula. Y lo segundo que quería aportar era respecto a la recursividad, que yo le digo a mis estudiantes siempre, que acá están, para todos los estudiantes, y siempre. Y a mí me encantaría, por ejemplo, que todos nosotros, los profesores de formación, por lo menos los de formación inicial, trabajáramos con una estrategia que se llama integración curricular. Es una estrategia didáctica que yo ya les he repetido, mis estudiantes de semipresencial están ahora trabajando en esto, que es lo siguiente. Parece sencilla, pero es compleja después de aplicar. Pero todos los docentes debiéramos primero mirar la currícula, los contenidos, y establecer cuáles son aquellos contenidos que son centrales, medulares, vertebradores, tal cual la columna vertebral, ¿tá? Y bien en física, porque yo soy especialista en física solo, en las otras no me animo en nada, pero si estamos en el nivel, ¿no? En el nivel séptimo, octavo, noveno, y así sucesivamente, vamos a encontrar, a modo de ejemplo, las leyes de Newton, o los principios de conservación, o las leyes de Maxwell en el electromagnetismo. Esos son aquellos que son recursivos, que tenemos que volver siempre, 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 y los mínimos que tienen que salir para el otro nivel, ¿no? Porque el otro nivel los va a rescatar. Entonces, si todos estuviéramos trabajando con eso, que nos da un poquito de trabajo al principio, pero que después nos va a facilitar, incluso en la temporalización, porque vamos a sacar los que son tangenciales o los que son de borde y nos vamos a poder permitir la recursividad. Para no excedernos del tiempo, así los que están acá pueden retirarse en su horario. Y si les parece, vamos comenzando y a medida que se vayan sumando los compañeros, bueno, se van agregando esta dinámica. Ahora la idea es como para terminar, pensar en algo, bueno, donde los involucre ya ustedes empezar a pensar y a construir esto de lo que estuvimos hablando. Entonces, les vamos a proponer una dinámica, para eso necesitamos una hoja. Lo que hacemos es, paso por acá y ustedes agarran una y atrás, y les vamos a pedir que la dividan en 4, ¿está? A la hoja.
Los compañeros que están en la virtualidad, lo mismo. Les pedimos que, sí hay gente en la virtualidad, ¿no? Sí, hay 24 participantes. Que tomen una hoja cualquiera, no tiene por qué ser sin renglones, y que la dividan en 4. Tiene por qué ser tan exacta, no vamos a evaluar la precisión. No viene por ahí. No. Simplemente para organizar el espacio de la hoja. Y sí vamos a precisar un lápiz o una lapicera cada uno, así que vayan buscando a mano. En la virtualidad quedó claro la consigna por ahora. Genial. Está. Entonces, una vez que tenemos dividida la hoja en 4, les vamos a proponer lo siguiente. A ver si me sale de acá. No. No te preocupes. Podemos abrir. Esperen que saco esto. Ahí va. Cada uno de los cuadrantes va a tener una pregunta o una propuesta para empezar a reflexionar. El primer cuadrante dice que ustedes puedan detectar, esto también es anónimo, no necesitamos que identifiquen ni a las personas, ni que se identifiquen ustedes en las que están pensando, ni a las personas en las que están pensando, ni que se identifiquen ustedes. Queremos que puedan pensar en una o en algunas situaciones que los movilizan emocionalmente en clave de inclusión. ¿Qué tipo de situaciones a mí realmente me movilizan, me desestabilizan dentro del aula? A modo de ejemplo, y pusimos ahí, por ejemplo, tengo un estudiante que no entiende y no sé cómo ayudar. O la familia no acompaña. Pero piensen en realmente en su aula y digan, bueno, ¿qué es lo que a mí me desestabiliza en mi aula? Y lo escriben. En el segundo cuadrante dice, ¿qué emociones suelo experimentar frente a esa situación, ¿no? A modo de ejemplo pusimos, bueno, la frustración, la culpa, la ansiedad, la motivación, la inseguridad. Bueno, yo detecto en la situación que a mí me da me moviliza emocionalmente y a su vez, ¿qué emociones generan esa situación? En el cuadrante de abajo, el primero dice, ¿qué recursos personales o institucionales me sostienen? ¿Cuáles yo hoy puedo visibilizar? Por ejemplo, pedir ayuda a un colega, respirar profundo antes de entrar a la clase, revisar el marco normativo. Bueno, en esta situación, ¿cuáles son, si es que los encuentro, esos recursos que hoy me sostienen para llevar adelante la inclusión? O para llevar adelante esa situación. Y por último, ¿qué creo yo que necesito fortalecer o aprender para sentirme más seguro? Estos ejemplos no son para que ustedes los repitan, ¿no? Es simplemente para tratar de ampliar un poquito la consigna. La idea es que puedan hacer ese ejercicio, nos tomamos 5 minutitos, lo escriben. Bueno, mientras algunos siguen escribiendo, antes de nosotros lo que pensábamos ahora con Leonardo es que por un tema de tiempos quizás cambiemos un poquito la idea que teníamos inicial de esta actividad. Entonces vamos a hacer como un cierre con esta propuesta, pero no queremos dejar de compartirles y de que sepan que en el PowerPoint que les vamos a hacer llegar tienen en la penúltima diapositiva estos centros de recursos, pensando en esto de que en la educación inclusiva siempre tenemos que trabajar en red. Bueno, algunos ya los nombraron, hay algunos centros de recursos para la educación inclusiva, como es el caso de Ceibal Accesible e Inclusivo. Allí ustedes tienen no solamente un montón de cursos de formación, un grupo muy interesante de cursos de formación para docentes
enfocado en la educación inclusiva, pero también tienen un montón de estrategias tecnológicas para la educación inclusiva. Nombro, quizás ya lo conocen, está también la posibilidad de acceder al proyecto Valijas, donde están todas las rampas tecnológicas para el acceso a los dispositivos Ceibal en los estudiantes que presenten alguna situación de discapacidad. ¿Conocen de lo que estoy hablando? Sí, así, muy brevemente, porque ahí si ustedes entran a la web y ponen proyecto Valija, les va a explicar exactamente todo y qué es cada dispositivo y cómo se solicita y demás. Tienen que saber que todos los docentes, si contamos con algún estudiante que tiene algún requerimiento físico, visual, motor, auditivo, que le impide el acceso al dispositivo Ceibal, a la notebook, o a la tablet, puede solicitar rampas tecnológicas. Las rampas tecnológicas son dispositivos tecnológicos, como puede ser un mouse adaptado, puede ser una vincha con micrófono, por ejemplo, para un estudiante que necesita hacer dictado de texto porque no tiene movilidad en los miembros superiores. Hay también teclados ampliados para los estudiantes con baja visión. Bueno, no sé, hay switch de palanca, que es como si yo me dijera ¿cómo se llama? Eso, para jugar a la joystick. Un joystick para estudiantes que tienen dificultad en la movilidad de las manos, por ejemplo, y hay otros que son para usar con la palma. Bueno, hay también atriles para posicionar los dispositivos. Es un grupo de rampas tecnológicas que facilitan el acceso al dispositivo. Y cualquier estudiante tiene derecho a acceder hasta 2, e inclusive hasta 3, si está bien fundamentado, rampas tecnológicas más allá de su dispositivo tecnológico. Y eso es gratuito y se solicita desde el centro educativo. Entonces, no solamente encuentran aplicaciones, bibliografía, formación, sino que también está esto como para que exploren por ahí este espacio. Después, por otro lado, está Cerezo y está el Centro de Recursos para Alumnos Ciegos y con Baja Visión. Ya nombraron al CER hace un ratito. El Centro CER, hay un grupo de docentes especializados a los que ustedes pueden acudir para solicitar información, formación sobre baja visión y ceguera o para ajustar los materiales. Y Cerezo es un centro de recursos con funcionamiento similar, pero especializado en personas sordas. Y bueno, ahí quedó puesto, porque no nos queremos olvidar de que tengan siempre presente que la red más importante, porque es quien más conoce al estudiante y ya ha hecho un trayecto muy importante con sus estudiantes de probar recursos, probar estrategias, probar camino, ¿no? Es la familia. Entonces, tener siempre presente cuando yo quiero tratar de entender a mis estudiantes para pensar en mi intervención, de tener espacios de diálogo, de conversación con esos referentes importantes para el estudiante. La familia, y bueno, en el caso de algunos estudiantes que están, por ejemplo, en tratamientos con terapias, también los especialistas. Y en la última diapositiva, ustedes tienen un montón de recursos sugeridos. También, hace un ratito les decíamos, son solamente algunos para que empiecen a explorar. El primero es Wiki Inclusión. Cuando ustedes vayan a la PPT, si se paran arriba, van a clicar y los va a dirigir directamente al lugar, de cualquiera de ellos, también de los anteriores. Wiki Inclusión es una wiki donde hay cientos y cientos y cientos de ajustes de propuestas de docentes sobre temáticas diversas de lo que se les ocurra de educación, de docentes que ya pensaron cómo ajustar una propuesta para un estudiante con determinada característica y ya hicieron la planificación. Entonces, y que la suben. Y ustedes inclusive estaría buenísimo que se puedan sumar a esa red y contribuir con más material, porque cuanto más subamos, más enriquecemos ese banco de recursos. Allí va a haber lo que se les ocurra. Lo que se les ocurra, como cualquier buscador, hay una lupita, ponen, no sé, placas tectónicas, y ahí a ver qué aparece. Ese es un banco bien interesante.
A un lado está ARASAC. ARASAC es otro banco de recursos, pero es especializado en trastornos del espectro autista. Hay un montón de recursos, propuestas, materiales diseñados por docentes, clasificados por áreas del conocimiento, por edad. Además tienen a su disposición todos los pictogramas que se utilizan a nivel mundial para la comunicación en los estudiantes con autismo. Entonces, si van, por ejemplo, a empezar a transitar en esto de transformar la accesibilidad en la comunicación y van a incluir pictogramas, la recomendación es utilicen los pictogramas de ARASAC porque esos estudiantes van a poder después de que incorporen ese pictograma, reconocerlo en cualquier parte del mundo. Es un lenguaje universal, los pictogramas que allí están. Ahí también hay, por ejemplo, para armar, hay calendarios armados ya, y hay otros que les facilitan las plantillas para que ustedes puedan armar los calendarios. En las personas con dificultades en la comunicación, las personas del trastorno del espectro autista, o las personas en situación de discapacidad intelectual, muchas veces tener calendarios, agendas, ¿ah? Les facilita muchísimo, y ahí tienen, por ejemplo, cómo armar una agenda, ejemplos y demás. En Pictoaplicaciones es algo similar, con los mismos pictogramas, pero hay un montón de juegos, recursos, lo que se imaginen, todo hecho con pictogramas. ¿Tá? Lecto es la aplicación que les hablamos hace un ratito, específicamente para la lectoescritura. Y abajo hay también, ustedes se van a parar arriba y van a acceder directamente a los documentos. Está la guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación, un documento que nos parece clave que también manejen. Un material que se elaboró en el año 2020 entre Eurosocial y ANEP, muy interesante, sobre educación inclusiva, que también tiene un montón de recursos bien organizados. Está el material clave de diseño universal para el aprendizaje. Van a tener a Silvana y probablemente haga referencia sobre esto, así que ya lo tienen ahí por si lo quieren ir bichando. Y después hay un montón que pusimos simplemente como ejemplo, porque seguramente ustedes ya conocen, de otro grupo de recursos que me ayudan a cómo diseñar propuestas que sean novedosas, motivacionales y demás, y que tienen criterios, en cuenta criterios de accesibilidad, como puede ser Genial, Celebrity, Pixon o Word, que nos parecen que son reinteresantes para incorporar también en las aulas. ¿Está? Así que para ir cerrando, vamos a tomar esto y bueno, y dejamos unos minutitos pues para cualquier duda. La idea era retomar, ¿no?, un poco también en una clave de intercambio lo que surgió de esta última actividad. Vamos a tomar alguna cosa, ¿ah? Pero lo que vamos a hacer con todo el material, tanto el de ustedes como el de quienes están conectados virtualmente, es juntar todo eso y armar un foro en CREA para a partir de ahí ir generando intercambios y retroalimentación. La idea ahora es centrarnos un poquito en este ratito que nos queda, 4 minutos. Quien dice 4 dice 10, pero bueno, en el último, ¿no? Lo que necesito para fortalecer o aprender para sentirme más seguro, ¿tá? Quienes quieran, digamos, compartir lo que fueron planteando allí con respecto a eso, y bueno, vamos intercambiando. Buenos días. Yo lo que respondí a las preguntas fue lo que me desestabiliza. Bueno, no sé si se escucha bien. Sí. Una de las cosas es la exclusión que hacen los estudiantes a uno de los estudiantes en mi clase por ser cubano. Bien. El chiquilín es cubano y los demás compañeros como que noto que le hacen una exclusión, tanto que él llegó tarde en la última clase, llegó 1 hora tarde, llegó en la segunda hora, y los compañeros dijeron, ¡ay, sí, faltó! Porque yo había pasado la lista al principio. Ah, sí, el cubano, no sé qué. Y yo quedé como,
está, pero ¿qué tiene? Que ¿por qué le dicen así? Es su compañero, ¿no? Y ahí los corregí que estaba mal lo que estaban haciendo y tal, y ahí ellos quedaron como que, no sé, como tono despectivo le hablaron al compañero. Bien, y después otra cosa que me desestabiliza es el uso excesivo del celular en el aula. Y bien, las emociones que me provoca es como parte de tristeza, que no están prestando atención en el aula y bien, siempre intentando de que guarden los celulares, que saquen el cuaderno, que copien, que participen, todo, ¿no? Que hagan las actividades, que algunos quedan toda la hora igual usando el celular y no hacen las cosas, ¿no? Luego puse cuáles son los recursos en la pregunta. Sé que utilizar recursos de textos, libros, porque también mi materia es mucho de leer, de analizar, de identificar, ¿no? Utilizar recursos visuales con la pantalla, ya que a ellos les gusta tanto las pantallas, utilizar más recursos de la pantalla, utilizar más como en las actividades que estaban proponiendo ahí, los recursos, ¿verdad? Ya sean juegos por la pantalla o otras actividades. ¿Y qué necesito fortalecer? Necesito fortalecer más recursos tecnológicos que a lo mejor no conozco tantos o utilizo los que sé y a veces necesito más recursos tecnológicos para llegarles de alguna forma, pues ya que usan tanto el celular. También tuve reunión de padres y los padres les comenté este uso del celular y varios le sacaron el celular. Ahora los estudiantes van a clases sin el celular, o sea, toda la hora están, algunos de ellos, ¿no? Sin el celular. Y ya el uso de la herramienta celular ya no lo puedo utilizar porque sé que los padres le sacaron por lo que yo les dije. Hay un viejo dicho que dice, si no puedes derrotar a tu enemigo, únete a él. Entonces, bueno, si sentimos que el celular se puede convertir en algo que, un enemigo entre comillas, ¿no? Que atente contra el desarrollo de las actividades de aula, bueno, unámonos a él, esto que decíamos hoy, bueno, ver cómo podemos enganchar eso que atrae tanto, pero desde otro lugar, que no pierda la dimensión lúdica, de placer y de disfrute que tiene para los gurises, y al mismo tiempo sirva para trabajar contenidos y también para ir como educando en esto de un uso más razonable o racional de las tecnologías, ¿no? Como un medio para otras cosas y no como algo que nos capture y no podemos escapar. Pero bueno, están diseñados para eso también, ese es el problema. Pero digo, pensarlo por ahí. ¿Quién más? Acá hay una mano levantada. Ah, bárbaro. Buenas tardes, mi nombre es Natalia, soy Me gustaría docente, compartir. docente de inglés, estoy en el Liceo Pomoli ahora, y solo para contextualizar un poco la situación de mi estudiante es un poco lo que veo es falta de motivación del estudiante. Mismo yo tuve una charla uno a uno con él, preguntándole, como bien decía, ¿no? Hay puntos de interés como para abordar el inglés desde sus puntos de interés y él me dijo, no, el inglés no me gusta nada. Me comuniqué con la scripta, me dice que bueno, que me comuniqué con la mamá también. Desde la casa no sabían esta situación. Y bueno, desde el liceo no tenemos un equipo multidisciplinario como para trabajar lo que es la motivación desde la parte de psicología. Entonces creo que ahí tenemos un muro muy grande en el cual los docentes nos encontramos, que es la motivación de los estudiantes. A veces, respondiendo un poco el cuarto punto acá, lo que necesito yo aprender como docente es eso, cómo trabajar la motivación extrínseca del estudiante para así generarle ese interés para que al menos un poquito pueda dejarle, ¿verdad?, del aprendizaje de lo que es el idioma inglés. No sé si tienen alguna sugerencia, no sé.
Sí, capaz que también podemos compartir bibliografías sobre el tema de la motivación en el aula. Hay bibliografía bien interesante, pero creo que lo que sí volvemos otra vez a lo mismo en esto de que Leonardo hoy hablaba sobre el tema de lo conductual. Para que ocurra aprendizaje, el deseo tiene que estar presente, ¿tá? Eso está más que comprobado, no solamente desde el dicho, sino ocurren un montón de cambios químicos a nivel cerebral que no vamos a entrar ahora a plantear porque no nos da el tiempo, pero sí tengan presente que cuando algo nos motiva, se genera un aumento de adrenalina y de todas esas neurotransmisores que nos generan alegría y éxtasis y disfrute, ¿tá? Y eso hace que los aprendizajes se conserven en la memoria a largo plazo y que a su vez se conecten con otras redes ya construidas en el cerebro y por lo tanto podemos decir que, bueno, ocurrió el aprendizaje. Y esto lo estoy diciendo porque si no ocurre que la motivación esté presente, no aumenta esto químico, ¿tá? Que está comprobado y por lo tanto los aprendizajes o lo que yo doy en mi clase atraviesa al estudiante y así como entró por una oreja salió por la otra. Entonces lo primero sería pensar cómo hago yo para generar esa motivación en mis estudiantes, cómo hago yo para que realmente surja el deseo de aprender para después presentar mis contenidos. Hay una psicopedagoga argentina, después también, y que podemos empezar a compartir material que dice que ella un día se lleva la sorpresa de entrar a un aula y encontrar un estudiante de química que estaba dando la clase con un casco con luces prendidas, ¿no? Entonces dice, bueno, pero ¿qué es esto, no? Pero entonces cuando le pregunta a un estudiante, ¿y siempre viene con casco? El estudiante le dice, no, a veces viene con pelucas, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Digo, no estoy diciendo que tengan que ponerte una peluca para dar inglés, pero estoy pensando en esto, bueno, ¿qué hace que atrape la atención de mis estudiantes? ¿Qué hace que genere esa curiosidad y esa motivación para querer escucharme y estar predispuesto recién a aprender? Entonces, nada, pienso en esto de volver a pensarnos qué está pasando con mi postura frente al aula, qué es lo que yo estoy generando con ese estudiante que no está apareciendo el deseo para poder aprender. Bien. Sí, capaz que ya lo probaste, capaz que no es el caso, pero los gurises les gusta mucho la música, capaz que escuchan música en inglés porque les atrae el ritmo de la canción y capaz de enganchar por ahí para entrarle también a la letra, ¿no? Puede ser un recurso. Ahora escuchan más reggaetón, funk, ese tipo de cosas, pero digo, capaz que se enganchan con música en inglés que les resulte atractiva desde lo musical, lo rítmico y enganchar con la letra, o también con audiovisuales, ¿no? Y películas que les puedan atraer y atrapar, sea por la temática que sea o porque les resulten divertidas, y también el tema de trabajar con el audio en inglés, digo, ¿no? Y los subtítulos, digo, capaz que eso ya lo probaste o capaz que no, y lo probás y no da resultado en este caso concreto, pero bueno, son como posibilidades.